Bueno, pues simplemente daros la bienvenida a todos y todas las personas que están aquí. Eh, También mostrar nuestro agradecimiento. Esta conferencia de hoy, pues, bueno, es una conferencia interesante, una conferencia importante. Se enmarca, bueno, pues dentro de lo que es este yacimiento de actas regia que se encuentra en mesas de acta y que está prácticamente olvidado desde casi prácticamente olvidado, con alguna actuación de trabajo que está realizando la universidad y también pues, con la movilización también que está realizando la plataforma a la cual pertenecemos. Así que yo solamente doy las gracias a Pablo por eh, venir a explicarnos un poco qué trabajo de investigación ha realizado él. También darle las gracias al grupo IGITA, que es el Instituto de Jóvenes Investigadores sobre Temas Andaluces, y por supuesto también decirles, y ya él lo sabe, que le hemos ofrecido que los jóvenes que forman parte de este instituto pues puedan presentarnos un ciclo sobre historia por supuesto, de la ciudad, de la provincia, o relacionados con arqueología, con yacimientos, con historia, en fin, con todo lo relacionado con este tema, que tendrá las puertas abiertas. Así que lo animamos a que presente para el próximo curso un ciclo sobre historia de Jerez. Gracias, Pablo, y le dejo la palabra a mi compañero Paco Núñez, el responsable del grupo de la sección Jerez y su cultura, que es el que ha organizado esta videoconferencia. Así que, Paco, tiene la palabra. Gracias, Manolo. Bueno, pues, muy buenas tardes. Estoy contento de que se esté realizando esta conferencia porque sabéis muchos que el tema de la estrategia es uno de mis cuestiones personales y vitales, quizás, ¿no? En el último momento que estamos viviendo de esta pandemia y demás. Y, hombre, hemos recabado otra vez de la sección Jerez y su cultura, ya que no podemos hacerlo presencial, pues lo estamos haciendo telemáticamente. Y si yo adelanto, quizás lo que vamos a hacer de este tipo de cuestiones arqueológicas e históricas de aquí a final de año. Ya Manolo también ha comentado algo, pero bueno, adelanto que el 24 de junio, pues creo que también será muy interesante y será de mucho interés. Estarán Luis Cobos y Esperanza Mata, que nos hablarán del famoso Molino de la Corta. El 23 de septiembre estará Antonio Santiago Pérez hablándonos de la historiografía y bibliografía de Alta Regia. Y ya pues en noviembre octubre y noviembre, pues ya ¿no? Tengo concertado un par de conferencias también, pero hay que pulirlas un poco. ¿No? Pero, vamos, todo sobre esta temática. Desgraciadamente, como estamos en el tema este del COVID, pues podía hacer Jerez y Cultura otras cosas presenciales de otro tipo, pero a hacer telemáticamente, pues yo creo que vamos a centrarnos en este tipo de cosas. Bueno, pues hablando en concreto de lo que hoy nos ocupa, pues todo surgió de las redes sociales, de que Pablo habló de este tema, y Pablo tenía un estudio realizado sobre lo que es los parámetros que hay sobre comparación urbanística, ¿no? Romana, de que siempre lo lúdico está muy cercano uno de otro, ¿no? Bueno, pues esta es la propuesta que González Zambrano nos establece hoy, propuesta de urbanismo para esta región. Eso y ahora la disertará y explicará los parámetros históricos y demás. Sobre el currículum de Pablo González Zambrano, pues graduado en Historia y Arqueología por la Universidad de Granada. También tiene una beca de colaboración en el Departamento de Prehistoria Arqueológica del Ministerio de Educación y es presidente del Instituto de Jóvenes Investigadores de Temas Andaluces, que se denomina IGITA.
el cual se dedica a la divulgación y la investigación de estos jóvenes investigadores para la defensa del patrimonio histórico arqueológico en Andalucía. Bueno, pues sin más, tiene Pablo González Zambrano la palabra. Muchas gracias, Paco, muchas gracias a Manolo Simancas y a Jesús por esta invitación, ¿no? Para compartir con vosotros esta investigación que comenzó a desarrollarse en torno al año 2018, primeramente sobre la posibilidad de que en Hacha hubiese un anfiteatro y dónde podría estar ubicado, y luego comenzamos posteriormente a desarrollar el tema del trazado urbano de la colonia romana de Hacha Regia, ¿no? Parecían dos caminos que iban cada uno por su lado y finalmente, como veremos antes de terminar esta conferencia, parecían tener más relación de lo que pensamos en un primer momento. ¿Vale? Ahora. Bien, empezamos un poco con Vitruvio, ¿no? Que es uno de los padres de la arquitectura romana, ¿no? El que escribió el libro de arquitectura, que es donde se recogen todos los principios relacionados con el mundo de la construcción, dónde deben ubicarse las ciudades, cómo debe ser su trazado, etcétera, etcétera, ¿no? Archiconocido. Que nos comenta que en la arquitectura hay dos términos, ¿no? Lo significado y lo que significa. La cosa significada es aquella de la que uno se propone tratar y la significante es la demostración desarrollada mediante principios científicos. La cosa significada, para nuestro caso, es claro, ¿no? Es la Hacha romana, ¿no? Y su urbanismo. Y el significante, principios o metodología científica, es lo que vamos a pretender no demostrar, porque eso solo lo va a poder realizar la arqueología a través de la excavación, pero al menos sí hipotetizar, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, no se excava en Hacha desde los años 50, entonces, bueno, todo lo que se puede investigar hipotético totalmente, aunque al menos se pretende hacer una pequeña contribución al conocimiento de este enclave privilegiado a las orillas del antiguo lago Liguchino. Bien, un pequeño índice, ¿no? Vamos a presentar una pequeña introducción. Ambas hipótesis, tanto del anfiteatro como de su urbanismo, el contexto gráfico histórico en el que se enclava, pasaremos someramente, ¿no? Porque es que si tuviéramos que hablar de toda la historia de Hacha y de las fuentes que hacen a ella referencia, etcétera, pues bueno, sería una conferencia prácticamente aparte, sin evidentemente tocar el tema de Tarteso y todo lo que se ha hipotetizado sobre él, ¿no? Sobre la hipótesis de anfiteatro, haremos un pequeño recorrido sobre el histórico de fotografía aérea desde 1946, el primer vuelo de los famosos vuelos de los americanos. Comparación LIDAR de fotografías más actuales y la utilización del DS3, que posteriormente pasamos a comentar qué es, pero es simplemente una descorrelación matemática de píxeles que lo que hace es realzar las diferencias cromáticas sobre el terreno, ¿no? Entonces puede hacer visible lo que en principio no lo es a los humanos. Y finalmente, para el trazado urbanístico aplicaremos la técnica del avaratio y propondremos un trazado a la posible colonia romana de Hacha. Como veníamos diciendo, el vacío de estudio de Hacha se remonta prácticamente desde los años 50 y las excavaciones realizadas a principios de los 90 de urgencia, ¿no? En la necrópolis, por el equipo de arqueólogos del Museo Municipal, ¿no? Va a ser difícil entender su evolución histórica, ya que Esteves, por ejemplo, comentó, ¿no? Que a pesar de tener más de 4 metros de potencia estratigráfica, él solo pudo diferenciar entre el mundo prerromano, romano y árabe, ya que una ciudad como un organismo vivo que es, va mutando y se va adaptando. Entonces, las fases que no son claras, por lo que buscar un momento en concreto en la historia de Hacha, aunque sea a nivel arqueológico, va a ser harto complicado, ¿no? Y por ende, el desconocimiento del trazado urbano de época romana es total. Pero como los romanos habían estandarizado todo, desde la administración al ejército a sus construcciones, a partir de algunos indicios se puede sacar un contexto más general, como veremos más adelante. Bien, pues la hipótesis del anfiteatro, bueno, los anfiteatros, las ciudades que podían poseer un anfiteatro, estamos hablando de ciudades con un poder político y económico importante, parece que, como cita Estrabón, hasta lo tenía. Es un reflejo de la sociedad, ¿no? Se estratifica la sociedad dentro de un anfiteatro, ¿no? Desde los niveles más bajos, las clases más poderosas, a los esclavos, que es lo que se conoce como el gallinero, ¿no? A la parte más alta. Quisimos preguntarnos si existía una relación demográfica, ¿no? Entre la capacidad a nivel de espectadores que podía tener un anfiteatro y los habitantes del asentamiento,
habría que estudiar no solo Acta, habría que estudiar algunos más. Y si hay algún estatuto jurídico dentro de las ciudades romanas necesario para contener una ciudad. Ya podemos adelantar que principalmente municipium y colonias, ¿no? Ya sean romanas o itálicas. Creo que sea un poco redundante. La propia itálica, Santiponce, por ejemplo, es un ejemplo de colonia itálica. Ver este tipo de estructura en ciudades estipendiarias o ciudades aliadas, yo no lo conozco personalmente y si existieran serían la excepción. ¿Cómo hemos planteado la hipótesis de anfiteatro? ¿No? Bien. Pues hemos cogido las magnitudes, ¿no?, de los estudios de Carrera Monfort, que más o menos entre 230 y 255 habitantes por hectárea, nosotros lo hemos resumido en 250, para buscar una proporción, ¿no?, estable. Por ejemplo, el caso de Hacha, ¿no?, hemos estimado que tendría unas 52 hectáreas, lo que es el núcleo poblacional. Por otro lado, los cálculos de Goldwyn, ¿no?, que planteó que había que multiplicar por 2,5 los metros cuadrados de la cavea para acercarnos al número de espectadores que puede tener un anfiteatro. Hecho que él pudo comprobar, por ejemplo, en Roma o en Capua, o también se comprobó aquí por Jiménez Hernández en el anfiteatro de Itálica, y parece ajustarse bastante bien, ¿no? Finalmente, dentro de los estudios que hablábamos previos de 2018, que se publicaron en 2019, se buscó un coeficiente que nos relacionara aforo y población, es decir, aforo dividido entre los habitantes. En caso de ser mayor que 1, estamos hablando de que caben más espectadores que habitantes tiene el núcleo urbano, ¿no? Para ello decidimos escoger 15 ciudades, entre ellas 2 de la Galia, Nime y Arles, que actualmente su anfiteatro sigue en uso como plazas de toro, 2 de Italia, Capua y Pompeya. Roma lo hemos dejado aparte porque el anfiteatro Flavio, más comúnmente conocido como el Coliseo, a pesar de tener 50.000 espectadores, estamos hablando de una ciudad entre 800.000 y 1 millón de habitantes durante el siglo II después de Cristo. Entonces, estadísticamente los datos los desvirtúa y los difumina, y por eso hemos decidido dejarla a un lado. Y finalmente 11 de Hispania repartidas entre las provincias de la Bética, la Tarraconense y la Lusitania. Esta sería la fórmula matemática, que es sencilla, ¿no? Primero se calcula el aforo y se divide entre la población. Y nos da un coeficiente que ya después veremos la tabla, ¿no? Por el trazado urbano. Para conocer el trazado urbano y su orientación, como hemos dicho, aplicaremos la técnica del abaratio. Y nos preguntamos que por qué, ¿no? ¿Por qué una orientación y no otra? ¿A qué motivo responde? Como ya veremos más adelante, ¿no? Como hemos dicho, las orientaciones de las ciudades pueden responder a causas múltiples, ya puede ser por adaptación a los vientos, adaptación a la orografía del terreno, motivos simbólicos, una mezcla de todo. Y de esta forma entender un poco las relaciones que puede haber dentro del núcleo urbano de las puertas, los CAR de los decumanos y los edificios públicos y lúdicos, ¿no? Al fin y al cabo, de esa estandarización de la que veníamos hablando, se nos permite extrapolar otras ciudades romanas de otros lugares a la hora de entender un poco el urbanismo de Acta Regia. Bien, para entender el trazado urbano, bueno, hemos realizado un análisis evidentemente bibliográfico de noticias que tenemos acerca de él, por ejemplo, como veremos ahora, de Esteban Rayón, Manuel Bertemati, etcétera, así como un análisis arqueográfico principalmente de las excavaciones de Manuel Esteve. Esto en cuanto a Acta concretamente, aunque queremos apoyar en otros estudios de otras ciudades o estudios más generales del mundo romano. Como avanzábamos, la fotografía aérea y el LIDAR serán una parte esencial de este trabajo, ¿no? El LIDAR, que es un escáner láser aéreo que permite eliminar la vegetación y penetra varios centímetros, no mucho, en la capa del subsuelo, entonces estructuras emergentes se podrían ver claramente, y el estudio de las dinámicas de flujos de viento, cómo afecta al trazado urbano propuesto a partir del abaratio, y en tal caso la orientación del ciclo solar, que nos podría decir el día exacto que amanece el sol por el Cardus Máximo, que es cómo se articulan estos espacios simbólicos. Bueno, simplemente para los que estén conectados y que no sean de Jerez, la ciudad de Acta Regia, ¿no? Una ciudad que tiene un poblamiento continuado desde el Neolítico hasta época califal. Se sitúa en los esteros del antiguo lago Licuchino, por lo que hasta más o menos la Edad Media, por los estudios de Osvaldo Arteaga y otros posteriores, parece que fue portuaria al menos hasta principios de la Edad Media, ¿no? Incluso
un poco después de la llegada de los musulmanes. Por ejemplo, 2 ejemplos de cultura material, ¿no? La espada de antena del siglo IV a.C. o el busto romano datado del primero, de antes, que tampoco vamos a entrar mucho en el tema de cultura material porque sería para otra ponencia aparte. Y sí, un breve recorrido histórico, ¿no? Siempre se ha catalogado la crisis del siglo VI, y le entrecomillo porque no se sabe muy bien si fue una crisis, una transformación o una reestructuración de ocupación del paisaje, ¿no? Normalmente se entendía que los enclaves anteriores al siglo VI, que en nuestra zona comúnmente se han conocido como Tartesio, desaparecen o menguan, ¿no? El caso de Hacha es pues precisamente al contrario, crece, desaparecen áreas nucleares de alrededor, que se cree que están destinadas a la producción agrícola, y todas se acumulan en el Oppidum, ¿no? Oppidum, que no deja de ser un asentamiento fortificado, siempre desde la óptica del mundo romano, ¿no? Pues bien, llegó Roma, ¿no? El bronce de la escuta, el documento en latín más antiguo que se ha hallado en la península ibérica, datado del 189, ¿no? Por el cual Lucio Emilio, en esa expansión romana, después de había concluido una década antes la Segunda Guerra Púnica, llega a la torre de la escuta y libera a los siervos de la torre, de dicha torre, de la servidumbre de Hacha, ¿no? Ya nos puede dar una idea, la escuta, que está en Alcalá de los Gazules, a unos 65 kilómetros en línea recta desde Hacha, del poder que podía tener al menos en esta región del suroeste de la península ibérica. Finalmente será vencida, ¿no? En el 187 a.C., en cuya batalla muere Cayo Atinio, ¿no? Que aparece mencionado en la fuente. Y este punto, que puede pasar desapercibido, quería hacer cierto hincapié en el tema urbanístico, ¿no? Roma normalmente, por costumbre, destruía, arrasaba y las mandaba al olvido aquellas ciudades que se oponían a ella, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando en el norte de Córdoba, en un Oppidum precisamente de esta cronología, del cual no sabemos el nombre, ¿no? ¿Por qué Hacha, el nombre de Hacha permanece? Posiblemente por la tradición que llevara, ¿no? De siglos anteriores. Su frecuencia que aparece en las fuentes, ¿no? Está hablando de un imaginario colectivo en el que Hacha forma parte de una de esas ciudades predominantes a la orilla del lago Liguchino. Como ejemplo de otra ciudad que, por ejemplo, permanecerá su nombre, porque salvando las kilométricas distancias no de importancia histórica, bueno, sí, por lo menos las fuentes, ¿no? De este periodo, Cartago, ¿no? Que en el 146 será destruida, arrasada, sembrada con sal por Cipión Emiliano, y que al fin y al cabo, bueno, se creará una colonia romana encima y que se seguirá llamando Cartago, por ejemplo, de Cartago Nova, ¿no? Es más un motivo, yo creo, que de tradición del nombre, que no porque a Roma precisamente le gustara. Bien, pues hasta se vuelve a equivocar otra vez, se encuentra en el lado contrario de la historia, ¿no? Se alía con Pompeyo en las guerras civiles, pero la famosa historia de los 3 caballeros de Hacha que van al campamento de César y se rinden a él. Bueno, siempre se ha vinculado, decía que venían cubiertos de plata, ¿no? Siempre se ha relacionado esto con el tema de Tarteso, Argantonio, pero bueno, estamos hablando de que Tarteso ya tiempo a que ya no existía, ¿no? Entonces César perdona a Hacha y establece allí una colonia, aunque le da a Gade el término de municipium, ¿no? Como dice Plinio, ¿no? Hacha, la colonia de Hacha, la que llaman Regia. Parece que todavía pervivía como base religiosa y económica, como nos continúa diciendo Estrabón, ¿no? Que era de las ciudades más importantes de los esteros y que era donde los gaditanos se reunían la mayor parte de veces. Aunque hay mucha controversia al término convenium que aparece en latín en Estrabón. Volvemos a Plinio, Pomponio Mela también nos habla de que es una ciudad del litoral, una colonia, ¿no? Por lo que ya no cabe duda, ¿no?, de que estamos de una colonia romana, que como veníamos diciendo, es uno de los requisitos, o al menos estadísticos, para tener un anfiteatro, ¿no? Bien, intervenciones arqueológicas. Un pequeño mapa donde podemos situar las excavaciones de Manuel Esteve, ¿no? Principalmente la del 42 y la del 43, en la que nos vamos a apoyar a nivel planimétrico, como veremos más adelante, y la ya citada excavación de urgencia del Museo Arqueológico Municipal en la necrópolis. Este es un plano de una vista aérea, ¿no?, del yacimiento a día de hoy, que para aquellos que no estén familiarizados, se cree que el núcleo urbano se encuentra en la mesa, que estos 4 montículos de aquí son la necrópolis, como ya se ha dicho, se ha excavado, donde aparecieron tumbas desde el siglo VII a.C. hasta el siglo II de después,
y esta zona de aquí es la que se ha planteado que están los edificios lúdicos, ¿no? Tanto anfiteatro como un posible teatro, como otro tipo de estructuras auxiliares relacionadas con este tipo de festividades. Bien, vamos a empezar con la hipótesis de anfiteatro. Este no es el anfiteatro de Astarreia, por desgracia, es el de Itálica, que es imponente. Y aquí donde se planteamos en 2018, aunque es verdad, por lo que me han podido decir, que, por ejemplo, Jesús Montero Vitoret ya había planteado en una conferencia hecha, creo que en el año 2009, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a ampliar un poco este estudio y en esta anomalía del suelo, por su forma circular, por el tamaño que tiene y por lo que vamos a mostrar ahora, creemos que se ubicaba aquí. Bien, las primeras referencias a los anfiteatros, ¿no? Rodrigo Caro, ¿no? Finales del siglo XVI. Ya el Renacimiento había recuperado los clásicos romanos, griegos, habían estudiado su cultura material, sus principales edificios, ¿no? Lo que fue el Renacimiento. Y él ya no habla, voy a ser solo el primer párrafo, ¿no? Dice: este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta publica el amarillo Saramago, ya reducido a trágico teatro, ¿no? Está hablando ya de una ruina, ¿no? Es su poema Las ruinas de Itálica y concretamente a anfiteatro. Por lo que no de extrañar que Rayón en 1660, y esto fue uno de los motivos, ¿no?, que nos impulsó a buscar el anfiteatro, fue esta referencia de Rayón en un trabajo que estábamos desarrollando y que finalmente pudimos sacar adelante y publicar en la revista Historia de sobre toda la historiografía relacionada con Astarreia y los orígenes de nuestra ciudad, ¿no? Dice: sus ruinas dicen quién fue. Hoy se ven sus murallas, su magnífico y suntuoso anfiteatro, a quien hoy los labradores llaman la plaza, y que le duran en él sus bóvedas y grutas. Albergue de ganado semejante aún a esto al que el mismo modo vemos en Itálica. Es solo unas décadas después del poema de Rodrigo Caro, ¿no? Este es un ejemplo de las bóvedas de Itálica, del anfiteatro de Itálica. Pondremos más ejemplos a continuación. Y después, otra referencia que nos ayudó también a iniciar este estudio fue Manuel Bertemati, que es verdad que es él el que publica la obra de Rayón, en el que también nos habla de la ruina del anfiteatro, especialmente las cuevas, ¿no?, donde los romanos encerraban las fieras para la lucha. Nuestros pastores, el apacible rebaño en las crudas invernadas, han llamado la atención de los más indiferentes. Y en el siguiente párrafo sí da un dato muy esclarecedor que dice: porque si la mesa de asta, que ha sido por tantos años devastada, logró conservar hasta principios de este siglo los restos de aquel renombrado circo. Bien, Bermati más o menos nos está diciendo que el anfiteatro de Asta está en pie a principios del siglo XIX. Este hecho es digno de tener en cuenta. Normalmente las ciudades en ruina, ¿no?, se aprovechan los ladrillos, se aprovechan las rocas, los sillares, las rocas ya cortadas, para otras edificaciones en ciudades cercanas que estén habitadas. Hasta ya evidentemente estaba deshabitada desde época del califato, ¿no? De hecho, Bertemati da noticias de más de 11 inscripciones latinas a lo largo de que se encuentran en distintos puntos de la ciudad de Jerez en su momento. De hecho, habla de una en concreto con caracteres fenicios en una casa enfrente de la iglesia de San Marcos, o como, por ejemplo, todos los guardascantones, guardasquinas de las calles de Bizcochero o la Plaza de los Quemados contienen fuste y capiteles que provenían de Asta, ¿no? Entonces, bueno, nos puede ayudar un poco a entender el proceso de deterioro que se podía haber sufrido este edificio y el resto de la ciudad astense, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un mapa de López Cepero, ¿no?, donde si observamos detenidamente, de principios del siglo XX, aquí hay una zona justo que se llama el Cuadrejón, que lo ubica aquí, que es exactamente donde está el anfiteatro de Asta, ¿no?, junto con una zona de abrevadero. No es un mapa muy esclarecedor, pero bueno, como hemos dicho, la falta de estudio nos ayuda a agarrarnos a todos los pequeños indicios que tengamos y juntarlo y a ver qué nos puede salir, ¿no? Pues vamos a comenzar con la fotografía aérea. 1946, primer vuelo de los americanos. Lo siento mucho, la calidad de la imagen no es la idónea, pero para ser de mediados del siglo XX no está nada mal, ¿no? Aquí ya vemos cómo esta anomalía y este crecimiento diferencial de la vegetación, es decir, que en cierta zona la vegetación sus raíces chocan con algún tipo de estructura, lo que le impide un crecimiento desarrollado respecto a la de alrededor, ¿no? Esto en arqueología siempre se ha utilizado, por ejemplo, aquí también se ve, ¿no?, por lo menos para intuir que puede haber algún tipo de estructura debajo, no siempre. Puede ser el lecho rocoso, puede deberse a otros motivos, pero
Bueno, teniendo un yacimiento cerca, lo de que sea una estructura que está debajo no es nada desdeñable y es algo a tener en cuenta. El vuelo del 56, y aquí se ve un poco mejor, vemos como todo es una explotación de olivos, que si aquí estas anomalías continúan, ¿no?, en esta zona, en el cortijo, en el olivar de la Mariscala, mientras que lo que es el núcleo urbano, ese crecimiento diferencial no parece notarse tanto, bien, porque precisamente como todo sea homogéneo, toda la ciudad está debajo, entonces la vegetación también será homogénea. Año 56, ya Esteve ha realizado la última de sus excavaciones, también hay un hecho a tener en cuenta. 1978, seguimos viendo esas mismas anomalías. 1982, 1998, aquí le he acercado un poco, aunque la calidad no es la idónea, pero al haber habido un cambio de producción sobre el terreno y haber quitado los olivos, vemos cómo siguen permaneciendo aquí esta posible estructura. Ya 2003, ¿no?, a color ya parece que se entiende un poco mejor. 2005, 2012, ya algo más reciente, incluso aquí se ven lo que puede ser algún tipo de hundimiento del suelo o producto de la erosión. 2015. Y ahora vamos a pasar al LIDAR, ¿no? El LIDAR puede ser un poco más esclarecedor. Esto lo hemos realizado gracias al Proyecto Nacional de Ortofotografía Aérea. Me refiero, esto es accesible a todo el mundo, es público. Se pueden descargar las capas LIDAR y montar a través de un programa que se llama QGIS, ¿no? Eso lo hemos realizado gracias a un compañero de aquí de la Universidad de Granada que nos ha facilitado esta documentación, y en el que aquí ya se observa ya se ve de otra forma, ¿no? Ya se ve que donde la anomalía que nosotros consideramos que a día de hoy es una colina suave, está mesetada. Veremos con un ejemplo descubierto recientemente cómo puede llegar a aparecerse, ¿no?, junto con estas estructuras o estos edificios o aquí, pueden ubicarse las distintas estructuras de carácter lúdico de la ciudad. Otra capa de LIDAR. Curiosamente, en el estudio han salido estas líneas, ¿no?, rectangulares. No quería entrar porque puede ser producto de un camino agrícola, que de hecho pasan por encima de esta estructura, ¿no? Parece que no, en caso de ser algo antiguo, no parece tener relación. Aquí ya se ve un poco los colores más oscuros son las zonas más profundas y los colores más claros son zonas más elevadas, ¿no? Es lo que comentaba, que lo que permite el LIDAR penetrar un poco en el subsuelo, ¿no? Permite ver este tipo de contraste. Es, por ejemplo, mira aquí, esta es la planimetría del teatro de Mérida. No solo el teatro, son los edificios de aledaños, espacios con peristilos, jardines, etcétera. Entonces, claro, no son dos estructuras o una estructura aislada, ¿no? Debe tener más alrededor, ¿no? Continuamos con otra fotografía LIDAR, ¿no?, que nos parece muy esclarecedora, y ahora vamos a pasar al análisis comparativo, ¿no? Se calculó la superficie en hectáreas de los distintos anfiteatros, se le restó, ¿no?, lo que es la arena, la superficie de la arena, y nos quedamos con lo que es la cavea propiamente dicho, es decir, la grada, ¿no? Por los resultados que tuvimos al calcular las hectáreas de los asentamientos y los metros cuadrados de los distintos anfiteatros, que por ejemplo para el caso de Hispania, que no lo hemos mencionado, hemos cogido Itálica, Astigi, Córdoba, Carmo, Tarraco, Cartagonova, Emporión, Emerita Augusta, Segóbriga, y la posibilidad, pues, de Asta Regia a partir de los cálculos efectuados y lo que ya hemos mencionado, Capua y Pompeya y Nime y Erles, ¿no? Bien, aquí hay una pequeña gráfica donde se comparan las distintas relaciones entre población y aforo. Por ejemplo, ya podemos ir viendo cómo en Itálica el anfiteatro tiene mucha más capacidad que habitantes tenga la propia ciudad, en Astigi, en Córdoba, etcétera. Pero ya, por ejemplo, en otras zonas de la península ibérica ocurre al revés, por ejemplo, el caso de Mérida o el caso de Segóbriga, etcétera, ¿no? Aquí, que yo creo que es la gráfica donde ya una vez el coeficiente calculado, ¿no?, la línea roja marca el S1, ¿no?, que determina si es superior, que hay más aforo que población, o viceversa. Aquí está señalado el grupo de la Bética, todos por encima de ese coeficiente 1.
Los de la Galia, por ejemplo, los dos que hemos cogido de la Galia están por debajo, los de Italia están por encima, pero curiosamente el resto de Hispania, salvo la excepción de Ampuria, y digo la excepción porque es que Ampuria es tan pequeño que los datos están muy apretados, ¿no? Por así decirlo. Están todos por debajo, ¿no? ¿Qué explicación tiene esto? Pues bien, no solo que las ciudades fueran importantes en la Bética, una zona ya helenizada desde el mundo cartaginés y que siempre ha estado abierto al Mediterráneo, sino la preponderancia del mundo agrario y rural, que pudiera, alrededor de estas ciudades, congregar a distintos núcleos de población para eventos festivos que se desarrollaban en los anfiteatros o en los teatros, por lo que necesitaría mayor capacidad que la de la propia urbe, ¿no? Lo podría necesitar. Y esto es lo que ha sido recientemente descubierto, la ruina de Mastaura en Turquía, datada en el siglo II. Yo cuando lo vi, pues bueno, me pareció muy ejemplificador al menos. Aquí vemos las bóvedas, por ejemplo, de las que podría hacer perfectamente referencia a Rayón, que se viera en Hacha. Tienen unas dimensiones muy similares al anfiteatro de Hacha. Vemos cómo la vegetación crece fuera y dentro de la arena, pero no en lo que sería el graderío, solo pequeños árboles de ese crecimiento diferencial del que hablábamos. A lo mejor aquí se ve un poco mejor, ¿no? Que solo vemos aquí un pequeño árbol, mientras que sí se encuentra poblada lo que es la arena, o esta vista aérea, que bueno, nos recuerda un poco a esta anomalía que hemos visto. Y nos vamos a centrar ahora en el tema del Lavaratio, ¿no? ¿Qué es el Lavaratio? Pues bueno, las ciudades romanas, como todos bien sabemos, son ciudades ortogonales, es decir, tienen una estructura regular y cuadrangular, que normalmente, si son ex novo, es decir, si son de nueva fundación, tienen una sola orientación o, como veremos ahora, pueden tener varias. Los motivos que responden, bueno, como hemos dicho, desde la orografía, temas simbólicos, los vientos, habría que estudiar una por una, ¿no? Para realmente saber a qué corresponde. ¿Cómo se calcula, no? Bien, se sitúa este es el abanico, ¿no? Donde están las distintas paratios del norte, ¿no? El norte y el este y oeste, que pasarán a ser los catetos de un triángulo, ¿no? La hipotenusa, que se calcula a través de la orientación respecto al norte que tengan, pues las calles, algunos muros, etcétera, serán las que nos determinen la hipotenusa y después se podrá calcular la varatio y entonces su desviación en grados respecto al norte. Siempre. Es un poco complicado de explicar, pero creo que ahora lo vamos a entender al verlo visualmente. Esta es la tabla, ¿no? Donde se verán las distintas varatios, que pueden ser, bueno, pues una 2, 3, un 3, 5, etcétera, que sí nos permita, bueno, entender la composición trigonométrica de la ciudad. Esto es un poco la técnica, ¿no? Viene desarrollada desde ya hace unas décadas, que no es nuevo, que la realizaremos sobre las planimetrías de Echeve, que según él, y viendo las estructuras, son posteriores al mundo romano, pero que son muros que se asientan sobre los anteriores. Por lo que nos ha permitido calcular la varatio, sobre todo también al ser, por ejemplo, las líneas ser paralelas a la muralla, ¿no? Como se ve la planimetría, después se traspasa este triángulo rectángulo al abanico, que nos dará una varatio concreta y se va a los ángulos, y bueno, después lo podemos pasar a la ciudad para observar bien que si se corresponde a algún tipo de orientación concreta, ¿no? Por ejemplo, Córdoba, una planimetría que tiene 3 orientaciones al menos. Parece ser que es por adaptación orográfica al terreno, ¿no? Ya que esta zona está en bajada. Y esta parece que zona que es más nueva que la anterior, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra en la zona de los foros y una tercera en la zona del teatro. Emerita, Augusta, Mérida. Parece por la propuesta de Mateo que es totalmente cuadrangular y solo responde a una varatio con eje, no es norte-sur, entonces tiene otra forma de calcularse, que no vamos a entrar porque ya se complica un poquito la cosa, pero vemos también como está aquí su anfiteatro y su teatro juntos, aunque están dentro de la muralla, hecho poco habitual, al menos el anfiteatro es poco habitual que esté dentro de las murallas, ¿no? Pero parece ser que es una ampliación que se hizo de la muralla posteriormente. Itálica, donde vemos aquí cómo está todo orientado a la misma dirección cuadrangularmente. La varatio se podría calcular, en este caso, a partir de cualquiera de muros de cualquiera de estas habitaciones.
sería el mismo resultado que si lo pusiéramos a calcularlo todo, o las calles, por ejemplo. No habría ninguna diferencia. La relación de ángulos es exactamente la misma. O, por ejemplo, Bailo Claudia, ¿no? Que nos pilla cerca. Una orientación perfectamente de norte a sur, que se adapta en parte al terreno, en este caso al río, bueno, y la zona norte de la ciudad, que es que no ha sido excavada, ¿no? Pero bueno, más o menos para entender cómo funciona esta orientación, yo creo que vale. El caso de Astra, ¿no? Pues ante los pocos estudios realizados en temas de planimetría, pues no, tema que no hemos podido apoyar en las excavaciones de Manuel Echeve y lo que es su estudio, ¿no? Como veníamos diciendo, trazamos un eje norte-sur, bueno, este-oeste, que son las líneas rojas, solo nos quedamos con el marco que nos interesaba, que en este caso era el norte y el oeste, y trazamos la hipotenusa del triángulo y su transversal, ¿no? En azul. Lo que nos permite trasplantarlo ahora al abanico del que hablábamos, que nos da una orientación 4-11, una varatio 4-11, ¿no? ¿Qué es una varatio 4-11? Bien, tiene una desviación de 20 grados del norte dirección este y una desviación de 70 grados desde el sur hacia el este en el cardo máximo, ¿no? La primera pertenece al decumano y la segunda al cardo. Bien, vamos a ver qué plantea en Astra, ¿no? En Astra, esta varatio lo que plantea es una relación cuadrangular de las puertas, ¿no? Parece que las entradas y salidas están alineadas con la varatio, como se puede observar aquí. Esta a partir de otra foto. Es una ampliación, ¿no? Para que sea más visual hecho en la planimetría de Manuel Echeve, pero bueno, para que sea más explicativo. Evidentemente no tiene ese tamaño. Si es simplemente una ejemplificación sobre el terreno, para que sea más fácil de entender. O, por ejemplo, aquí, como el cardus, o no sé si sería el cardus máximo en este caso o no, tendría una orientación que también se correspondería con las puertas. Ya pasando a la zona de los edificios lúdicos, también se realizó la varatio, y en este caso tuvimos con números enteros, es una 4-4 o una 1-1, es decir, con ángulos perfectos de 45 grados respecto al norte. Hecho que nos llamó la atención y que suele coincidir con zonas donde se construye por primera vez, donde se construye por primera vez y se debe a la disponibilidad de suelo. Entonces, facilita mucho los cálculos a partir de la varatio a los agrimensores y distintos ingenieros del mundo romano a la hora de levantar, además, edificios de gran tamaño, ¿no? Poco tiene que ver lo que pueda haber en el interior de la urbe. Observamos aquí esta relación y ahora vamos a ver qué relación tiene con los vientos, ¿no? A partir del programa MeteoBlue pudimos recopilar un histórico de los vientos de la zona. Esta rosa de los vientos pertenece justo al centro de la meseta de Astra, donde los vientos predominantes son los vientos del suroeste y los vientos del este, vamos, el famoso levante de nuestra zona. Pues bien, al trasplantar la varatio hacia estos vientos, vemos cómo está orientada perfectamente con las puertas que veníamos hablando. Cómo los vientos de sureste entrarían por el cardus máximo y con los vientos del sur-suroeste por el decumano. Es cierto que los vientos sureste son más preponderantes, pero la propia meseta, con su orografía y las murallas que tuvieran en aquel momento, permitirían que la ciudad estuviera bien protegida a este respecto. En el caso de los vientos del suroeste, las puertas, al estar en ángulo, permitirían la evacuación de los vientos sin que entraran en la ciudad, mientras que las de los vientos del suroeste, a través del cardo, permitirían que los vientos corrieran de un lado a otro de la meseta por esta calle, estando el resto protegido, como venimos diciendo, por la propia meseta, ¿no? Aquí hicimos un pequeño experimento, una simulación, ¿no? De los fluidos de viento, de cómo afectarían, que venía un poco a corroborar esto, ¿no? A través del programa ARGIS, en el que vemos cómo chocarían los vientos del suroeste sobre la entrada y cómo se irían diluyendo, ¿no? Conforme pasaran de la meseta, como si un poco la dinámica del aire y cómo el trazado urbano se adapta. Vitruvio siempre decía que había que huir de los vientos del este, ¿no? Que siempre traían mal de humores, ¿no? Ahí un poco continuamos con... Y ya llegando un poco al final, el tema del ciclo solar, ¿no? ¿Hacia dónde está orientada, no? Pues, como decía diciendo, está orientada a 70 grados respecto al este, que coincide con la
cuando el sol sale, cuando en el amanecer del 4 de noviembre, ¿no? Que, como hemos dicho, puede ser lo normal es que fuera el 21 de abril, el día de la fundación de Roma, el 21 de junio, el día del solsticio de verano, o el 23 de septiembre, que es el día del nacimiento de Augusto. Son los principales motivos simbólicos, aunque hay muchos más, respecto a la orientación solar del trazado urbano. En nuestro caso, el 4 de noviembre, y aquí es donde viene la relación con la zona del anfiteatro. Es el inicio de los Juegos de la Plebe. ¿Qué quiere decir esto? Los Juegos de la Plebe se iniciaron en Roma dentro del conflicto patricio-plebeyo, ¿no? En el que durante casi un mes se realizaban juegos en honor de la plebe. Pues bueno, que la orientación de la ciudad, el planteamiento, esto fue casualidad, cuando lo vimos dijimos, bueno, pues ya podemos relacionar el urbanismo de la mesa con los edificios lúdicos que tiene al norte. Casualidad, bueno, sería mucha casualidad, ¿no? Que tuviera esta orientación y que por otro lado tuviera ese tipo de edificios, ¿no? Por otro lado, tenemos esta propuesta de Daniel Martín Arroyo, que a través de unos vuelos térmicos planteó una orientación norte-sur, ¿no? He tenido el placer de conocerle y de intercambiar distintos puntos de vista acerca del urbanismo de Hacha, que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento sea distinto, no quiere decir nada, ¿no? Su tesis es brillante sobre la colonia de Hacha y sobre la romanización y la colonización del territorio, que nos lleva a plantear que, bueno, a lo mejor no hay, como hemos visto en Córdoba, no hay una sola Baratio, sino que puede haber varias, ¿no? Nosotros vamos a plantear uno, pero solo será la arqueología la que nos dé la respuesta. Un poco el planteamiento nuestra propuesta urbanística sería esta, ¿no? A partir de las Baratios, que se ven como corresponden perfectamente, hemos dicho, a las distintas puertas, y una Baratio distinta a la zona del anfiteatro y del teatro, que no difieren mucho, pero, como se puede observar, se adaptan perfectamente a las anomalías del suelo. Pues en definitiva, ya llegando y cerrando un poco, llegando a las conclusiones, respecto al anfiteatro, como íbamos diciendo, tiene el estatus de colonia, la importancia documental de Hacha, en Plinio, Estrabón, Pomponio Mela, etcétera, etcétera, es importante, siempre aparece mencionada, era uno de los puntos de parada de la vía Augusta desde Gade. Entonces estamos hablando de una ciudad de tránsito, como podemos entender que fue Jerez luego, ¿no? Durante la Edad Moderna, ¿no? Una de sus principales fuentes de riqueza, que era una zona de paso entre Sevilla y Cádiz, ¿no? Bueno, un papel un poco apartado del que Jerez actual, pero con una funcionalidad similar. Por lo que se ajusta a la posibilidad de un anfiteatro, ¿no? Las menciones de, como veníamos diciendo, de Rayón, de Bertemati, la comparación con Itálica de Rodrigo Caro, etcétera. La toponimia de los alrededores, como veníamos comentando del mapa de López Cepero. Su coeficiente, el coeficiente de Hacha, ¿no? Encaja perfectamente dentro de los parámetros de la Bética, no es nada que sobresalga, por lo que estaría dentro de la norma. Entonces, en definitiva, pues sí, pues se puede plantear que existiera un anfiteatro de Hacha y a partir de toda la fotografía LIDAR, técnicas diestrés, baratios, etcétera, que existiera en la zona propuesta, ¿no? En cuanto a la orientación, bien, el núcleo urbano, hemos dicho, tiene una orientación 411, se adapta a los vientos, se adapta a su orografía, ya que es una mesa, ¿no? No se ha hecho sobre una llanura, se adapta perfectamente esa Baratio, y encima coincide tiene un motivo simbólico que es el 4 de noviembre y los Juegos de la Plebe, ¿no? Que veníamos diciendo. Y finalmente el Olivar de la Mariscala, bien, un poquito me he adelantado y a las conclusiones. Espacio lúdico, una Baratio 4-4, posiblemente se va a la disponibilidad total del suelo, y tiene una vinculación simbólica con las puertas y con el sol del núcleo urbano. Y en definitiva ya está, muchas gracias y hasta aquí la charla.
fantástica la disertación y muy estudiada y muy bien argumentada y basándose en los parámetros que da el Imperio Romano, ¿no? Que está muy bien basada, creo, el estudio, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias. En otras poblaciones romanas he visto que la parte lúdica y eso tiene algo que ver con el dios Marte. ¿Has visto algún parámetro? ¿El 4 de noviembre tiene algo que ver? No sé. Bueno, sí, al fin y al cabo Marte era el dios de la guerra, ¿no? Si bien es cierto que todos los juegos de gladiadores, etcétera, vienen de tradición etrusca, que como al fin y al cabo Roma no deja de ser una amalgama de las culturas itálicas, pues lo normal es que se relacione o que los juegos estuvieran honrados a Marte, eso sí. Y el caso del 4 de noviembre, bueno, pues parece que ha encajado todo bastante bien, ¿no? Fue casualidad, la verdad, que no fue ni buscado. También se habla en otros tratados antiguos del circo, ¿no? ¿Esta sería la siguiente búsqueda del asunto? ¿Qué? No, yo creo que no. Hacha no tiene, por ejemplo, igual que sí tiene las condiciones para tener anfiteatro, no las tiene para tener circos. Los circos se corresponden más bien a las capitales de provincia, ¿no? Como podemos ver en Mérida, en Córdoba o en Tarraco. Pero, salvo rara excepción, no creo yo que... Por la tradición equina de esta zona no tendría que ver. No tendría nada que ver. Yo creo que el que más cerca... Itálica, por ejemplo, que yo hasta donde yo sé, creo que Itálica no tiene circo. Córdoba sí, por ejemplo. Es que poder tener este tipo de edificios está dentro del estatus de la ciudad. No es que una ciudad que tenga presupuesto para hacerlo pueda hacerlo. Tiene que tener un marco jurídico que se lo permita. Hasta era colonia, podía tener anfiteatro sin problema. Y si tiene anfiteatro, tiene teatro. Pero no puede tener circo, ¿no? Un poco va por ahí la línea. El trabajo que está haciendo la Universidad de Cádiz con el Georradar, ¿qué conclusiones permiten sacar, Pablo? Pues como habíamos comentado al principio, al ser hasta tener un poblado continuado, es un yacimiento como conocemos como multifásico, ¿no? Que no ha conocido el abandono hasta el final, hasta cuando ya no vuelve a preocuparse, no como por ejemplo pasa aquí en Granada, que tiene una ocupación íbera, romana, se abandona y luego se vuelve. El georradar puede arrojar algo de luz, ¿no? Pero no va a poder determinar claramente un punto en concreto de la historia de la ciudad por lo que veníamos hablando. Porque son muros que se reutilizan, se hacen sótanos, se hacen silos, incluso en el mundo romano se puede hacer cloacas. Eso destruye las estratigrafías inferiores. Y así sucesivamente hasta llegar al califato. Entonces, como decía Esteve, además Esteve que utilizó un método de excavación precisamente en búsqueda de la lectura estratigráfica, no se entendía bien claramente la estratigrafía y solo pudo diferenciar esos tres periodos. Por lo que el georradar, bueno, lo que el georradar nos puede dar es a la hora de elegir un lugar para excavar, ¿no? Es decir, bueno, tenemos este lugar parece que tiene más potencialidad, pero una lectura urbanística al georradar, yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. Gracias. Nada. Bueno, por lo menos por las imágenes que salió en Diario de Jerez, se veían calles y eso, pero claro, no sabemos si es de qué época son. Claro. Hasta que no nos lo diga Lagostena y Antonio Ruiz, no sabremos. No, hasta que no se excabe, y una vez excavado luego hay que hacer un análisis estratigráfico de material, etcétera, muy complejo, porque la riqueza de Hacha a nivel histórico, a nivel de cultura material, es su condena, por así decirlo, a nivel de estratigrafía, ¿no? Es muy difícil de leer la evolución temporal. Pues a lo mejor lo que sale en el georrada puede ser de la ciudad musulmana. Nada que ver, ¿no? Un planteamiento urbanístico de una ciudad musulmana con una ciudad romana. Nada más que hay que irse al centro de nuestra ciudad, de Jerez, ¿no? Aquello no tiene orden ni concierto ninguno, prácticamente, a nivel urbanístico. Bueno, de arqueología, la excavación lo dirá. Bueno, vamos a ver. He conseguido, vamos, con muchos problemas, al final me he metido. Me ha parecido muy interesante. Lo único que tendría que plantear una cosa, una simple curiosidad. Vamos, ya se ha determinado un poco el tamaño de lo que podía ser presumiblemente el anfiteatro, el tamaño, población. Estructuras de un posible anfiteatro, vamos, parece garantizado que también están en Cádiz.
lo que sería al lado de Puerta Tierra, seguramente por la propia distribución la forma lo tenía. Cádiz tiene su teatro, presumiblemente Mesas de Asta también. Si hay que hacer un cruce de áreas de influencia, ¿hasta dónde llega la de Mesas de Asta? ¿Hasta dónde llega la de Cádiz? Pues hombre, Asta, por el bronce de la escuta, ya sabíamos que por lo menos Alcalá de Guazú le llegaba durante el periodo romano. Pues seguramente su influencia quedará a los esteros y lo que es la campiña jerezana, ¿no? O lo que es actual campiña jerezana, lo que se llamó el Ceretanum, ¿no? Gade, pues su influencia sería en torno a la zona de la bahía. No es fácil de acceder al Gade romano, ¿no? Podemos coger y ir a la festividad de, por así decirlo mal y pronto, dando un paseo, ¿no? No tiene esa viabilidad que puede tener Asta, ¿no? Asta es más accesible a un entorno que está más poblado que lo que es el entorno de Gade, ¿no? Dejamos entonces lo que sería el área de influencia del hinterland de Gades tirando pues, a lo que sería marisma, el de Mesas de Asta tiene que tirar para adentro, hacia Gibalbín. O sea, por no ejemplo. Tendría más. Y hasta Gibalbín, que no se vea... Perdón. No, eso, que hasta que no se vea exactamente qué hay en Gibalbín. Yo no he visto ninguna referencia a teatro ni nada, pero bueno, entiendo que el área de influencia de Mesas de Asta tira hacia Gibalbín y que por lo tanto su radio de acción, lo que podría ser el protorreino o lo que se fuera a llamar después así, está ahí. Otra cosa es que luego el área de expansión efectivamente vaya hacia la escuta, baje hacia abajo, pero el núcleo inicial debe de estar arriba y el área por lo tanto es hasta Gibalbín. Pero estamos hablando ya de Tarteso, ¿no? No estamos hablando de periodo romano. No, incluso de periodo romano. Ah, pues de periodo romano, Gibalbín, mire, ahí están los vasos de Vicarelo, ahí está el itinerario antonino. No hay una ciudad cercana a Asta. Asta sí aparece en el itinerario de la Vía Augusta, por ejemplo. Gibalbín puede ser, sí, hay restos romanos, puede ser desde una villa monumental a un vicu, un pequeño poblado agrario, una aldea. Claro. Es que claro no está, es que por lo menos en Asta, aunque fueron en los 40 y los 50, algo se excavó. Pero de Gibalbín es hipotetizar un poco, no tiene tampoco las referencias en la fuente que tiene Asta, no tiene, es muy complicado rastrear la historia de Gibalbín, que habría que excavarlo sin duda, y a ver qué relación puede tener con Asta. Si yo no discuto la excavación, o sea, incluso si tengo que poner una preferencia, lo digo de verdad, o sea, yo se la pongo a Mesas de Asta. Es el área de influencia. O sea, el hinterland de Cádiz es el marítimo, o sea, es línea de costa y todo esto va pues factorías de Salazones y tiramos hasta el sur, hasta Tarifa. Lo que hay dentro está claro que es de Mesas de Asta. Mesas de Asta fundamentalmente interior. Sí, Mesas de Asta interior y sobre todo la zona de las orillas del lago Liguchino. El lago Liguchino es un lago interior, no debe ser un lago interior. Tenía esa particularidad de que era una ciudad portuaria de interior y que habría todo el valle del Guadalquivir, ¿no? La importancia y la riqueza de Asta desde la protohistoria es esa. Desde el mundo fenicio, ¿no? Actúa como llave entre Gadir, en este caso, que sería el Cádiz fenicio, y el interior del valle del Guadalquivir, ¿no? Esa sería su función, y creo que esa función no la pierde. Y esa función no la perderá hasta el medievo, ¿no? Cuando se deseque ya definitivamente el lago Liguchino y ya no tenga tenga ese papel portuario, ¿no? Ya parece que la población aunque coexisten Asta y Jerez durante al menos un siglo y medio, parece, por los últimos datos arqueológicos, y al final se abandona y parece que la población va hacia el Jerez actual. Sí, bueno, eso. Bueno, pues nada, era por el tema del área de influencia. Gracias. Soy Pedro Trapero, ¿vale? He llegado un poquito tarde a la reunión, a la conferencia, no pude escuchar entera, una pena. Y bueno, simplemente por la alusión a lo que habéis comentado del tema del georradar, ¿no? Del equipo, toda la historia. Vamos, yo y un compañero que está por aquí, en la sesión hemos estado trabajando con todo el tema de la prospección geofísica y demás, con el equipo de la Góstena y eso. La pregunta de qué se puede ver realmente, ¿no? Con ese tipo de equipo, pues bueno, realmente es verdad, ¿no? Que la estratigrafía de datos es muy compleja, pero bueno, la excavación de extensión requeriría mucho tiempo, mucho esfuerzo y de una manera rápida y sencilla de poder sacar ese tipo de datos. Además,
Y también importante, georradar, como otras técnicas, no es igual que otras técnicas geofísicas. Se puede saber mucha información, por ejemplo, estratigráfica, una especie de estratigrafía que se puede intuir, ¿no?, en profundidad, lo cual, hombre, es complicado, ¿no?, en la excavación, evidentemente, pero es un primer punto, ¿no?, de partida. Entonces, bueno, simplemente como dato, ¿no?, como apunte, que bueno, desde la universidad se están trabajando muchas cosas, ¿no? Yo mismo he hecho en ese aspecto una tesis doctoral sobre el territorio de Asta, sobre la viticultura, ¿no? Cómo funciona todo ese tema, no en sí el centro, pero bueno, que habría que considerar toda otra serie de cuestiones que están ahí, ¿no? Y nada, simplemente por dar el apunte, y aprovecho para saludar al profesor Jesús. Gracias. Un saludo. Bueno, no, sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Y la georrada es una técnica maravillosa que permite, por ejemplo, leer, sobre todo, yacimiento monofásico, ¿no? Es una virguería porque te lo saca prácticamente la planimetría con un barrido. El problema no es el georrada, el problema es Asta. El problema es la estratigrafía de Asta y, como veníamos diciendo, ¿no?, ya lo comentaba Esteve, ¿no?, que de los pocos que ha podido ver una estratigrafía tan completa, a lo mejor de Asta. No lo sé tampoco lo que estoy haciendo a día de hoy la gente allí de la Universidad de Cádiz. Bueno, por eso siempre lo que comentaba, que al final y al cabo la arqueología dirá que sí, es verdad que excavar está en extensión porque requiere unos niveles presupuestarios, movilizar un equipo de arqueólogos considerable. Bueno, un poco lo que tú venías diciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hola. ¿Qué tal? Lo primero, darte la enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Ha estado muy interesante. Luego, igualmente, saludar al profesor Jesús Montero Vitore y al compañero Pedro Trapero. Bueno, así por alusiones, comentar que la estratigrafía de Asta puede llegar a ser problemática, pero que ya comento que desde lo que es la perspectiva de la arqueología no invasiva, que es la que se viene practicando en la unidad de geodetección desde el año 2016, no estamos encontrando excesivos problemas. En cuanto al tema de la estratigrafía, que sí es cierto que en los diarios de Esteve aparece una estratigrafía muy compleja, el georradar es capaz de recogerla. De hecho, al tener la capacidad, al tener la suerte de disponer de equipos que pueden, digamos, escanear no solamente en extensión, sino también en profundidad, somos capaces, bajo nuestro criterio, arqueólogos, historiadores, ingenieros, de poder discriminar cada una de las cotas a las que aparecen las diferentes plantas. Eso lo primero. Y ya digo que vamos avanzando, son poquitos pasos. Lo último que hemos estado realizando son barridos con láser de ligas terrestre alrededor de toda la mesa. Y ya digo que es un tema que poco a poco, yo como futuro doctor, y si no el compañero, el doctor Pedro, pues te invitamos a que compartamos opiniones y percepciones ya con el trabajo presentado, ¿no? Ya con los datos sobre la mesa. Y a colación de esto quería comentar todo el tema, y es que, claro, el tema del LIDAR también controlamos un poco, y me gustaría preguntarte, sobre todo por la zona del anfiteatro. Es cierto que las lecturas del LIDAR ofrecen unos cambios de coloración, que es lo que has estado mostrando. No obstante, el histograma, una vez que entra en profundidad, al menos no da la sensación de que haya una concavidad. No sé si has leído, si hay diferentes trabajos, por ejemplo, de Cerrillo Cuenca, me parece, acerca del anfiteatro de Torre Pardones, en Córdoba, en el que se ven, bueno, pues esas pequeñas montañas, ¿no?, esas pequeñas ondulaciones, que sin embargo en el terreno, no sé si has estado en la zona, si has podido visualizar, no sé cuál es la percepción que tienes. Mi percepción fue que ese cambio de coloración, al menos, ya digo, los que hemos estado en el terreno y hemos realizado vuelos allí también, parece ser algo más de corte geológico, porque la diferencia del terreno se puede apreciar como es un aporte de arenas con respecto a un aporte vamos a decir, de arcillas de color un poco marrón más oscuro. No sé, ¿cuál es la percepción que te dio a ti cuando estuviste en el terreno?
Bueno, después de hacer los análisis, bueno, muchas gracias por compartirlo. Cuando tengamos los datos podemos comentarlos. Vamos, yo estaría encantado, sin ningún tipo de problema. Claro, el georradar, claro, si como usted lo esté utilizando, puede dar mucha información, ¿no? Y no puedo entrar porque al final que usted el que la sabe, el que la lleva. Y en este caso, pues bueno, vosotros sabéis cómo lo estáis estructurando y qué lectura os puede dar. Al fin y al cabo, pero al final la relación de la estratigrafía con la materialidad te lo va a dar la propia excavación. Aunque es verdad que el georradar, pues bueno, pues te puede dar un punto de partida muy avanzado. No es como partir de la nada, vamos a acabar aquí a ver qué sale. Ahí totalmente de acuerdo contigo. Y ahora sobre el tema de la zona del anfiteatro, ¿no? A la referencia, por ejemplo, de Bertemati, que decía que todavía estaba en pie a principios del siglo, ¿no? Que estuvo en pie hasta principios del siglo XIX. Todos los materiales que han aparecido también en la zona de Jerez, ¿no? De materiales romanos, que sabemos que Jerez no fue una ciudad romana, de todas, ¿no? Que parece que los materiales se acarrearon desde Asta hacia Jerez, bueno, guardacantones, piedras de iglesia, hay localizado la ciudad más de uno y más de dos. Pudiera arrasarse, el nivel de arrasamiento no lo conocemos, ¿no? Si se arrasó el terreno, si el terreno se tapó. Por ejemplo, nosotros que estamos cavando en el norte de Córdoba, vemos cómo las minas de época romana se han tapado intencionalmente para poner la zona más en la zona en producción y no tanto que no sería lo natural es lo que tú dices, lo natural es que fuera un socavón, ¿no? Que bajara como si fuera una pequeña ondulación, pero tal vez si se tapó intencionalmente, es lo que nosotros llegamos a pensar. Bueno, otra cosa que si por ejemplo, si el georrada pasara por allí, ahí sí lo iba a ver de todas. Claro, actualmente es complicado porque al ser una zona de olivo. Sí, lo sé. Y digamos que los equipos grandes no pasan por ahí. Lo que sí utilizamos como subsanación, al menos por el momento, es realización de vuelos de alta precisión. Y, bueno, pues mira, yo sí que después le dejo después mi correo y cuando tal, pues lo podemos compartir, ¿no? Si todo lo que sea enriquecer esto. Es que cuando este estudio empezó, lo que tú dices, empezó así en 2016, ¿no? Con el tema del georrada, no sé si lo ha dicho tú, tu compañero. Sí, las campañas empezaron en el 16. Claro, nosotros empezamos con este estudio en el 17, ¿no? Con lo que había. Que era poco, como has podido comprobar. No tenemos ni ese soporte tecnológico ni poco más, ¿no? De lo que se pudo ir cogiendo de aquí y de allá. Y el histórico de fotografía aérea. De acuerdo. Una cosa, bueno, enhorabuena de estos jóvenes investigadores y que, hombre, que hay gran futuro detrás y que veamos excavado hasta pronto. Pero haciendo un poquito abogado del diablo, me estoy acordando ahora que no sé si Rayón o Bertemati hablaba de que el circo o el anfiteatro estaba en la zona de la plaza de armas. No sé si eso lo habéis tenido en cuenta. Sí lo hemos tenido en cuenta y dice la plaza. Y bueno, morfológicamente, para la época de Bertemati, una plaza, un anfiteatro y por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Nimia o Arles son plazas de toros a día de hoy. No se diferencian excesivamente o son espacios abiertos, pueden considerarlo una plaza, pero no, vamos a ver, un anfiteatro dentro de la urbe sería extraño. Sería extraño. Roma es de las pocas excepciones, bueno, habrá alguna más, el imperio tenía más de 2000 ciudades, pero no es lo común, no sería lo común en este caso. Y yo quería hacer un par de preguntas. Una que me llama la atención es hasta tenía puerto, ¿no? Yo quiero preguntar, ¿tenía un puerto? ¿Llegaban los barcos hasta allí? ¿Llegaban los barcos hasta Reyes? Y también quería preguntar, porque no he estado al principio de la conferencia, si la vinculación que tenía Julio César con Hasta Reyes. Vale, pues a la primera pregunta, sí, no se sabe el tamaño de embarcaciones. Hay una zona que se conoce como la zona del muelle, ¿no? Cuando se hicieron allí unas carreteras, etcétera, apareció una embarcación, si no recuerdo mal, que aparte que no se ha conservado, que estaba fecha entre el siglo III y IV después de Cristo. Si hay alguien aquí que lo sepa mejor el dato que me corrija. Y sobre la vinculación de César hasta un poco más lo que sabíamos de la fuente, ¿no? De los caballeros que van y se rinden y hasta la nombra colonia, César la nombra colonia. Además tiene una tradición muy larga en la ciudad, ¿no? De hecho, la casa consistorial en la plaza de la Angustia, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
No, espérate. Donde está el ayuntamiento, allá la de San Dionisio. Consistorio. Perdón, el consistorio. La fachada se ve, por ejemplo, cómo está César y Hércules, ¿no? Como decía, la tradición decía que Hércules la fundó y que César la muralló, ¿no? Esa tradición en el Renacimiento que se intentaron llevar los orígenes de Jerez a Asta y que Asta estaba debajo del Jerez actual, por ejemplo, tuvieron ese reflejo, ¿no? En la arquitectura jerezana del Renacimiento. Ahora, simplemente lo que has comentado de, bueno, si alguien pues, tiene la idea de eso, lo que está hablando del barco, eso se encontró, bueno, se sabe exactamente dónde se encontró la localización, ¿no? Porque eso fue el profesor Loïc Menantot, de la Universidad, no recuerdo bien la ciudad exactamente, la ciudad Beltana, y él, bueno, estuvo haciendo prospección hace muchos años por aquí, lo tiene publicado en uno de sus artículos, y en un congreso estuvo con nosotros y demás nos dijo la localización exacta. Además, uno de las gavias, uno de los canales, ¿no? De desagüe que tiene, al hacer el canal se encontró esos restos de barco, ¿no? Los materiales, supongo que deberían de estar en algún lado, no se sabe exactamente. Y lo de la relación con César... Perdón, ¿iba a decir algo? No, sí, nada, te iba a decir que yo lo que había yo pregunté por los materiales y que no se pudo conservar, la problemática, la madera para conservarse en aquel momento, todo lo que había en barco, y la zona, la toponimia de la zona que se conoce como la zona del muelle. Eso sí, por ejemplo, sí lo tenía claro. Claro, el muelle es el punto donde se escapó el tramo de la Vía Augusta, justamente, donde se encontró. Y lo de Asta, la relación que se hace con César, ya digo, eso lo hemos estado trabajando, bueno, está la tesis de Daniel Martín Arroyo, que habla de toda esa problemática. Y ya digo, yo, por ejemplo, en la mía también he trabajado un poquito esa cuestión. Ahora de hecho, estoy intentando a ver si hay algún artículo sobre eso, pero la relación que hay se ha establecido siempre por lo del apellido ese Regia, que si Regia puede venir de los Marcis Reyes, que sean los... ¿no? Un poco el nombre de la ciudad que tenga esa relación. Lo que se suele hacer, pero en realidad la alusión que se da por seguro es por el tipo de la sociedad. Vamos, en general lo digo, ¿no? Pues se suele, ahora mismo en el estado actual de la investigación se asocia a una colonia cesariana porque la gente que está registrada es de la tribu Sergia y la tribu Sergia se suele asociar a César. Mientras que en la tribu... bueno, otro tipo de tribus se asocian a Augusto y demás. Básicamente es la idea. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que me puedo explicar la tradición, ¿no? Que perduró, ¿no? en Jerez. Por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar al profesor Jesús Montero este verano allí en el Museo Arqueológico hablando sobre este tema. Y sí, la vinculación con César de la tribu Sergia, bueno, y de la referencia que tenemos de la fuente, que son estos pequeños apuntes, ¿no? Las fuentes suelen ser muy parcas, ¿no? Siempre que nos gustaría haberle preguntado más sobre ciertos puntos en concreto. Sobre lo del barco, creo que fue en el año 55, haciendo un canal de desagüe de la empresa Ibarte o algo así. Que se descubrió por casualidad, pues estaban haciendo la gavia y se descubrió a 4 metros por ahí. En principio, también, por supuesto, yo darle la bienvenida al profesor Montero Vítores. Él también ha venido a impartir más de una conferencia allá en el Ateneo también. Y bueno, nos da alegría que esté presente porque además es un tema que, como bien dice Paco, bueno, es necesario que se plantee en la ciudad, ¿no? Hasta tiene es un yacimiento arqueológico importante, también la historiografía lo dice, y bueno, pues contar con la aportación que ha hecho Pablo, pues yo creo que también la gente joven, la savia nueva, va incorporando también cada vez más datos, ahora mismo también se tienen más medios para investigar y por supuesto, además de darle las gracias y decirle lo que ya le dije antes, que el grupo de jóvenes investigadores tiene la puerta abierta en el Ateneo, también aprovecho para decirle a Pedro y a Francisco Javier Catalán, que están con el Georradar, que por supuesto cuando tenéis la puerta abierta y lo mismo os damos la tabarra para que vengáis un día a explicar específicamente, bueno, pues el tema del Georradar, ¿no? Así que
nada, yo de nuevo expresaros nuestro agradecimiento en nombre del Ateneo, darle la enhorabuena a Pablo por esta preciosa conferencia, interesante conferencia, y dejarle la palabra a Paco para que él, como responsable de la sección de Jerez y su cultura, pues nos despida, nos diga adiós. Bueno, pues nada, pues muy agradecido a Pablo y a todas las personas que han asistido a esta conferencia online, porque creo que ha estado muy interesante por la disertación de Pablo y por las aportaciones posteriores. Y bueno, y aprovechando, vamos, que ya he hablado con Langostena y eso, para también a ver si viene a darnos una actualización de la investigación de 3D. Y como tenemos ahí a personal que está que han contribuido a esos estudios, pues hombre, que yo creo que para que Astarregia vaya adelante hay que conocerla en estos datos que estamos aportando entre uno y otro, y yo creo que es la única manera de que se escabe lo antes posible, ¿no? Muchas gracias por todas las aportaciones que ha habido en esta conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.